No, está bien. Buenos días con todos, por favor tomen asiento, vamos a empezar la clase. Así está bien. Soy el doctor Espinosa, estoy acá con ustedes para dictarle la siguiente clase, ¿no? Ustedes ya han hecho la parte de cuello, la primera parte de cuello visceral, en el cual han visto lo que es tiroides y paratiroides. Hoy vamos a encargarnos de ver los demás conformantes de la cavidad visceral, los órganos que conforman la cavidad visceral. Estamos hablando de lo que es laringe, tráquea, esófago y faringe, ¿ya? Entonces, este esquema ya usted ya lo conoce, sí. Es un esquema en el cual nos muestra, digamos, las regiones que tiene el cuello, ¿no? Tenemos que todo esta, de la parte de la columna vertebral hacia adelante, todo esto corresponde a la región anterior y esto corresponde a la región posterior, que eso posteriormente lo van a hacer también, ¿no? La región de la nuca, toda esta zona. Acá vamos a encontrar, y ustedes ya han encontrado, digamos, ya han repasado también lo que es el cuello parietal. Ahí han visto los triángulos, las estructuras, los contenidos y de cada uno de esos triángulos, ¿ya? Y también han empezado a hablar un poco todo lo que es la parte del cuello visceral que está enmarcado, digamos, en este triángulo. Han hablado de tiroides. Miren, la tiroides está, esta estructura que está acá, es una forma, digamos, en este esquema, en este corte, tiene como si fuera una U invertida, ¿ya? Pero en realidad, bueno, esto corresponde a los lóbulos y esto es a su ismo, ¿no? Ahora, eso ya ustedes lo han visto, también han visto a las paratiroides. Lo que a nosotros nos corresponde hablar es sobre estas estructuras que estamos acá, tanto laringe como tráquea, y la parte posterior que vemos acá, relacionada mucho con la región prevertebral, es el esófago. Una estructura también importante es la faringe, que también lo vamos a desarrollar. Ahora, estas estructuras, dentro de estas estructuras yo creo que la que más corresponde al cuello es la laringe. La que más corresponde al cuello es la laringe. Pero las otras estructuras, tanto la tráquea, lo vamos a ver en el aparato respiratorio. La faringe lo vamos a ver también en parte del aparato respiratorio, pero también lo vamos a ver en el segmento de cabeza, que va a ser también gravitacional. Y luego vamos a ver el esófago, pero lo vamos a ver también en el tubo digestivo. Entonces, aquí el tema es enfocar estas tres estructuras con relación a nivel cervical, ¿ya? Acá a los dos lados vamos a encontrar los vasos del cuello, tanto la vena yugular interna con la carótida primitiva y sus nervios vamos acá en los costados, ¿ya? Pero esto corresponde a la región visceral. Empecemos entonces con laringe. ¿Qué cosa es la laringe? La laringe es una estructura tubular que se encuentra, como todas estas estructuras, se encuentran en la parte anterior del cuello, ¿ya? Es una estructura, está formada por fibrocartílago. Casi el 80-90% de la estructura es cartílago, que luego lo vamos a ver qué cartílagos están formados. Ahora, es una estructura tubular que tiene una base, tiene un vértice y tiene también caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es un poquito lateralizada, por eso que también le llaman una cara ventrolateral. Mide aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, 4 centímetros de ancho y más o menos unos 2 centímetros de diámetro anteroposterior. Es una estructura importante, digamos, para la función respiratoria y también la función de fonación. ¿Por qué? Porque en el interior o en la parte interna, digamos, de la laringe vamos a encontrar a las famosas cuerdas vocales. Eso es importante porque nos va a permitir que nosotros podamos relacionarnos con las demás personas y podemos hablar y podemos entender a las demás personas, ¿ya? Esa es una de las funciones principales. Y como medio de pasaje de aire es indicativo también para una función respiratoria. Eso es en cuanto a lo que es la laringe. Como ustedes ven acá la laringe, y les había mencionado,
está formado por son estructuras básicamente cartilaginosas. Esta es la laringe, una víscera anterior, esta es una vista, digamos, interna, y esta es una vista lateral. Entonces, nosotros podemos acá visualizar una serie de estructuras cartilaginosas. Ustedes ya por los estudios de histología, ustedes deben conocer de que hay diferentes tipos de cartílagos. Hay cartílagos hialinos, hay cartílagos elásticos, hay fibroelásticos, que es la combinación, ¿no? Y en la laringe vamos a encontrar dos tipos de cartílagos: los cartílagos hialinos y los cartílagos fibroelásticos. Ahora, ¿qué cartílagos vamos a tener? Miren, primero vamos a tener este cartílago que está acá. Este cartílago, que ocupa realmente en la parte anterior de la laringe, este cartílago, que está formado por dos láminas que están fusionados en la línea media y que tiene un ángulo anterior, y que este ángulo en algunas personas, especialmente los hombres, bueno, en algunos hombres también, forma como una protuberancia denominada pera de Adán, manzana de Adán, nuez de Adán, cualquier cosa de Adán. Entonces, esta zona de acá, algunas personas lo tienen mucho más prominente por características anatómicas. Esto es, digamos, el ángulo que se forma por la fusión de los dos cartílagos tiroideos, ¿no? De las dos láminas del cartílago tiroides. Todo este es el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides va a tener un borde superior, como lo ven acá, una escotadura en la línea media, en la escotadura del borde superior, una escotadura tiroidea. Va a tener un borde inferior y va a tener también unas astas superiores y unas astas inferiores acá abajo, ¿ya? Tiene una cara anterior y una cara posterior, que no lo vemos en este caso. Esas son las características del cartílago tiroides. Ustedes ya también conocen de que en el cartílago tiroides, acá tenemos una línea, la famosa línea oblicua, o línea de inserción de dos músculos importantes, que son llamados estos músculos importantes extra o extrínsecos, son llamados músculos extrínsecos. ¿Cuáles son esos? El tiroideo y el externo tiroideo. Esos son los músculos extrínsecos de la laringe, ¿ya? Eso ya ustedes lo conocen. Y también en la laringe vamos a tener una serie de músculos que luego lo vamos a ver poco a poco, que son los músculos intrínsecos. Pero los dos músculos extrínsecos de la laringe son los que se insertan en la línea oblicua, ¿ya? El tiroideo y el externo tiroideo. Sigamos. Entonces es el cartílago tiroides. Hay algunos autores que mencionan como que si el cartílago tiroides fuera como un libro abierto, pero visto por su cara posterior, ¿ya? Esto sería el cartílago tiroides. Tiene la característica el cartílago tiroides de ser un cartílago de tipo hialino, cartílago hialino. Es un poquito más duro, más rígido. Luego tenemos acá, en la parte inferior, también en la línea media, este cartílago, que es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es un cartílago que va a tener dos porciones. La parte anterior está formado por un aro o un arco o un anillo, como quieran llamarlo. Aro, arco, anillo, que está en la parte anterior, que lo ven acá, que está inmediatamente inferior al cartílago tiroides. Acá lo vemos. Y miren, acá está el anillo, y empezamos a ver de que empieza a aumentar de tamaño en la parte posterior, formando unas verdaderas láminas, así como hay estas láminas en el tiroides, atrás también se forma una lámina bastante gruesa, formando como si fuera un escudo en la parte posterior. Todo eso corresponde al cartílago cricoides. Y también, al igual que el cartílago tiroides, tiene un borde superior, un borde inferior, su arco y su lámina en la parte posterior. Este cartílago cricoides también tiene la característica de ser un cartílago hialino. Esto es visto por la cara posterior, lo hemos cortado, vemos parte de estos cartílagos. Miren, esta es la parte anterior del cricoides y esta es la parte posterior. Encima del cricoides, pero en la parte posterior, hay este cartílago que lo vemos acá. De repente acá no se ve muy bien, pero ahí vamos a ver otras láminas
en el cual se va a ver mucho mejor esto. Pero corresponde a otro tipo de cartílago hialino llamado el aritenoides. Es un cartílago, digamos, de forma triangular, como lo ven acá, que tiene algunas caras, que ya lo vamos a ver luego, pero ustedes quédense ahorita con es un cartílago de forma triangular que está por encima del cartílago cricoides. Cartílago aritenoides, así se le llama, cartílago también hialino. Y el último cartílago hialino que vamos a tener está por encima del aritenoides, como si fuera un gorrito, un sombrerito que le hace el aritenoide, que está en la parte de acá. Ese se llaman los cartílagos corniculados. Cartílagos corniculados. El tiroides es un cartílago impar, cricoides es impar, pero el aritenoides y el corniculado son cartílagos pares, por si acaso. Tanto el tiroides, cricoides, aritenoides y corniculados son cartílagos de tipo hialino. ¿Ya? Ahora, esos son hialinos. ¿Cuáles son los fibroelásticos? Los cartílagos fibroelásticos son, en primer lugar, vamos a tener a un cartílago que es como si fuera una tapita. Forma una tapa en la parte superior de la laringe, tiene como si fuera una forma de hoja, ¿no? Con un borde superior, un borde laterales y un vértice. Acá lo vamos a ver, miren, este de acá y este de acá. Miren, parece como si fuera una hoja y está en la parte superior. Este cartílago se llama la epiglotis y este está en constante movimiento en los momentos de deglución y respiración. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Forma como una tapa. Importante porque uno, permite a su apertura, permite el pasaje de aire a través de la laringe a la tráquea, o la salida también de esto. Y se tapa cuando se producen los movimientos, el mecanismo de la deglución. Este es el cartílago fibroelástico denominado epiglotis. La epiglotis. Y luego de eso hay dos cartílagos más, que son los cartílagos triticios, que así se llaman, y los cartílagos cuneiformes, que son cartílagos que realmente son poco visibles, pero sí son palpables. Ustedes lo van a poder palpar en su práctica. Esos cartílagos se encuentran en unos repliegues, que bueno, luego lo voy a mencionar, porque acá en esta lámina no me ayuda. Pero se encuentran generalmente en un repliegue que va desde la epiglotis a la aritenoides. Es como una membrana que viene acá. Y en el espesor de esa membrana, ahí se encuentran estos dos cartílagos también, que son fibroelásticos. Tanto son los cartílagos triticios, acento en A, según ahí, ¿no? Y los cuneiformes. Son dos tipos de cartílagos fibroelásticos. Entonces, fibroelásticos, ¿cuáles son? Epiglotis, triticios y corniculados. Y los hialinos tenemos el tiroides, el cricoides, tenemos los aritenoides y tenemos también los corniculados. ¿Ah? ¿Preguntas? Entonces, esos son los cartílagos que tenemos y están formando parte de lo que es el esqueleto de la laringe. Perfecto. Sigamos. Acá tenemos, por ejemplo, en la parte posterior, acá vamos a reconocer algunas características. Este es la epiglotis. La epiglotis es un cartílago también fibroelástico, en el cual tiene un borde superior, los bordes laterales que se encuentran acá y un vértice en esta zona. Este vértice, ¿dónde se va, digamos, a insertar? Habíamos dicho que en el cartílago tiroides forma como si fuera las dos láminas forman como un ángulo, y ahí ese ángulo forma lo que es la nuez de araña. Pero en la parte posterior de eso forma un ángulo también. Justo en ese ángulo, ahí es donde se va a insertar el vértice de la epiglotis. Ahí se va a articular, ¿ya? Entonces, aquí en la parte posterior, ahí se articula. Miren que vemos acá, estas zonas de acá corresponden a las láminas, no las láminas, la lámina del cricoides, sino que acá la hemos cortado. Esta es la lámina del cricoides, en la parte posterior. Por encima del cricoides, acá vemos como hay una concavidad. Esa concavidad está dada por el cartílago aritenoides. Está siempre por encima del cricoides. Acá está el aritenoides.
Y por encima del aritenoides, el corniculado. Corniculado, aritenoides, cricoides y tiroides son cartílagos hialíneos. Ahora, miren, del epiglotis al aritenoide que está acá, ven esta membrana que está acá. Esta membrana que está ahí se llama la membrana ariteno-epiglótica o repliegue ariteno-epiglótico, porque va del aritenoides al epiglotis, ariteno-epiglótico. Y justo en el espesor de esta membrana, no sé si ven acá como una elevación. Esta elevación, nosotros lo vemos como una elevación, pero si nosotros lo tocamos, podemos estar palpando como unas nodulaciones. En ese espesor podemos estar encontrando tanto a los cartílagos triticios como a los cartílagos cuneiformes, que son fibroelásticos al igual que el epiglotis. En este repliegue ariteno-epiglótico. ¿Ya? Siguiente. Acá que vemos los cartílagos tiroides, acá con sus escotaduras, miren su asta mayor o cuerno superior, también le llaman, asta menor o cuerno inferior, como quieran llamarlos, cuernos, astas, ¿ya? Tenemos acá sus láminas, sus escotaduras, borde superior, borde inferior. Acá tenemos al cartílago cricoides, alioides, y acá mirándonos la epiglotis, ¿ya? La epiglotis con su borde superior. Miren que del borde superior del tiroides y el borde inferior del tiroides hay una membrana. Esa membrana se denomina la membrana tiroidea. Es una membrana de tejido fibrótico que sirve también como un sostén o soporte a la laringe, ¿ya? A la laringe. Esta es la membrana tiroidea. Y en la parte inferior vamos a encontrar también una membrana, que es la membrana que comunica el borde inferior del tiroides con el borde superior del cricoides, que es la membrana cricotiroidea. Del cricoides al tiroides. Cricotiroidea, membrana. Pero esta membrana está profunda. Un poquito lateralmente y más superficial vamos a encontrar a los músculos también del mismo nombre, los músculos cricotiroideos, que están en esta zona de acá, un poquito más lateral, acá y acá. Entonces, acá en este espacio vamos a encontrar ¿qué cosa? La membrana cricotiroidea y los músculos cricotiroideos. Acá encontramos a la membrana tiroidea, ¿ya? Acá ya empezamos a ver a los cartílagos traqueales o a los anillos traqueales, ¿ya? Algo que me olvidaba también, si hacemos una referencia, digamos, o una proyección con la columna vertebral, la laringe más o menos se está correlacionando con C4 y C6, ¿ya? Tanto en el borde superior como en el borde inferior, C4 y C6. Miren, esto es la parte superior, este es el epiglotis, su borde superior. Este repliegue que vemos acá, corresponde al repliegue o membrana ariteno-epiglótico, esto que está acá. Y vemos que acá hay una escotadura. Esta escotadura se correlaciona en esta zona de acá con los cartílagos aritenoides, que ven acá, y en la parte superior con el cartílago corniculado, ¿ya? Esta escotadura se llama la escotadura intercartilaginosa. En algunos libros lo pueden encontrar como interaritenoidea también, o también conocida como rímula. Entonces, esta escotadura que vemos acá, esta escotadura es una escotadura que se llama la escotadura intercartilaginosa, interaritenoidea o rímula. Se encuentra en la parte posterior. Si ustedes se fijan bien, todo esto corresponde al orificio superior de la laringe. Eso se llama el orificio superior de la laringe.
o llamado también el aditus laringio. El aditus laringio es el borde, es el orificio superior de la laringe y está delimitado ¿por quién? Borde superior del epiglotis, repliegue ariteno-epiglótico y la rímula en la parte posterior. Y acá se repite de nuevo lo mismo. Todo esto es límites de quién? Del orificio laringio superior o llamado también aditus laringio. ¿Ya? ¿Quedó? Aditus laringio u orificio laringio superior, borde superior del epiglotis, repliegue ariteno epiglótico y la rímula en la parte posterior o escotadura intercartilaginosa. Esto corresponde al aditus laringio. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Miren, cuerpo del dioides, astas, menor, mayor, y la epiglotis que se encuentra mirándonos. Ya les dije que tiene una forma como si fuera una hoja, con un borde superior, dos bordes laterales y como un vértice en la parte inferior. Este vértice que se articula, digamos, con el tiroides en la parte, en el ángulo interno. En el ángulo interno. Cartílago tiroides, el cricoides que está acá. Algo que les mencionaba, por ejemplo, la membrana tiroidea cubre todo esto. Acá lo hemos sacado, esa membrana lo hemos sacado completamente. Acá, miren, la membrana ocupa en un lugar más profundo. Es la membrana cricotiroidea. Va del cricoides al tiroides. Todo eso. Y lateralmente tenemos este musculito. Ese músculo es uno de los músculos intrínsecos de la laringe. Ese músculo se llama el cricotiroideo, porque va del cricoides al tiroides. Física. Músculo cricotiroideo. Este músculo tiene la particularidad o la función de tensar las cuerdas vocales. Tensa las cuerdas vocales. Y es el único músculo que está inervado por el nervio laringio superior. Es el único músculo que está inervado por el nervio laringio superior. Acuérdense de esto. El músculo cricotiroideo, su función es tensa las cuerdas vocales y es el único que está inervado por el laringio superior. El resto de los músculos intrínsecos que vamos a ver están inervados por el nervio laringio inferior o recurrente. ¿Ya? Laringio inferior o recurrente. Vamos poco a poco viendo. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, el músculo del ligamento ariteno-epiglótico. Este es un músculo que luego lo vamos a ver a más detenimiento, que también cumple una función de tensado de las cuerdas vocales, el ariteno-epiglótico, ¿ya? Que va desde el epiglotis hacia el aritenoides y tiene dos fascículos que luego lo vamos a ver. Y este es el ligamento tiroepiglótico. Siguiente. Acá para que vean el ángulo saliente y el ángulo entrante del cartílago tiroides, ya lo hemos visto. Esta lámina también nos va a servir para ver también de otro ángulo a los cartílagos. ¿Ya? Estos tres cartílagos son cartílagos de tipo hialino. ¿Ya? Miren, esto corresponde al cricoides. Acá tenemos su arco, ¿no? Esta es la parte anterior y la lámina que se encuentra en la parte posterior. Por encima tenemos al cartílago aritenoides. Y por encima del aritenoides, como un gorrito, el corniculado. ¿Ya? Miren algunas características del aritenoides. El aritenoides tiene esta cara que está acá, una cara acá, esta es la cara ventrolateral. Por acá tenemos a la cara interna y tiene una cara posterior. Tiene la forma de como si fuera una pirámide. Un vértice y una base. La base se articula con el cricoides. ¿Ya? Dos características más que tiene el cartílago aritenoides. Acá, en este borde ángulo,
o vértice que tiene acá corresponde a la tuberosidad bucal. Bucal no, vocal. La tuberosidad vocal. Vocal. ¿Por qué? Porque aquí se está insertando uno de los fascículos de un musculito importante que forma parte de las cuerdas vocales verdaderas. Ese es el músculo tiroaritenoideo, la porción interna que se encuentra ahí. Y acá tenemos la otra tuberosidad. Esta es la tuberosidad muscular, o también llamada la tuberosidad posterolateral. Esta es la tuberosidad anteromedial y esta es la posterolateral, o llamada tuberosidad muscular. Acá se van a insertar una serie de musculitos que lo vamos a ver luego, pero no quiero marearlos todavía. ¿Ya? Entonces, estas son las características del aritenoides. Aritenoides y encima miren el cornicular. Siguiente. Músculos extrínsecos, ya habíamos hablado, los dos músculos, el tiroideo de la línea oblicua, los dos, y el esternotiroideo de la línea oblicua hacia abajo. ¿Ya? Esos son los dos músculos extrínsecos de la laringe. Siguiente. Músculos intrínsecos, ya habíamos hablado de uno por ahí, que es este. Miren, nos orientamos un poquito. Este es el cartílago tiroides con la manzanita de Adán que está por acá. Acá tenemos al músculo tiroideo, ¿no? Tiroideo. Y acá vamos a tener, miren, acá está el cricoides y el músculo cricotiroideo anterior. Esto ya lo habíamos mencionado. Este músculo cricotiroideo anterior, ¿no?, es el tensor de las cuerdas vocales y es el único que está inervado por el laringio superior. Siguiente. Acá está, otra vez, cricotiroideo, ¿no? Importantísimo. Siguiente. Otra vez, lateral. ¿Viste una forma lateral? La cricotiroideo. Acá tenemos otra serie de musculitos intrínsecos de la laringe. Acá tenemos, miren, esta es la lámina del cricoides. En la lámina del cricoides, en toda la lámina del cricoides, está insertándose este músculo, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. El cricoaritenoideo posterior es un musculito que se inserta en la lámina y se va hacia la tuberosidad. Les había hablado de dos tuberosidades. Esta tuberosidad es la tuberosidad posterolateral o muscular. Ahí se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior. Este músculo tiene la propiedad o tiene la función, y es el único músculo que hace esto, de abrir las cuerdas vocales o abducir. Abduce o abre las cuerdas vocales. Es el único. Ninguno de los demás músculos lo va a hacer. ¿Ya? Ninguno de los demás músculos lo va a hacer. El único que va a abducir o abrir las cuerdas vocales es el cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? Que quede eso claro. Luego, ¿qué tenemos? Acá al costadito, miren, acá termina el cricoaritenoideo posterior y de acá sale otro y que se va por la cara lateral. Este musculito que se encuentra acá lateralmente es el cricoaritenoideo lateral. Este cricoaritenoideo lateral tiene la particularidad, si el cricoaritenoideo posterior abre, el otro lo cierra. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que aduce. El cricoaritenoideo posterior abduce y el cricoaritenoideo lateral aduce, cierra. ¿Ya? Cierra las cuerdas vocales. Luego, ¿qué tenemos? Esto es la lámina, y por encima de la lámina del cricoides, acá ya tenemos en la parte posterior a los cartílagos aritenoides, que ya hemos dicho que forma prismática, triangular, de pirámide, que se van hacia arriba. En la parte posterior lo podemos ver un poco excavado o cóncavo. Ahí, por ejemplo, tenemos estos dos músculos. Como estos músculos van de un aritenoides al otro aritenoides, se les llama interaritenoideos. Interaritenoideos. ¿Ya? O algunos le llaman aritenoideos, porque van de un aritenoides al otro aritenoides. ¿Ya? Ariaritenoideos o interaritenoideos.
Estos músculos que se encuentran tienen dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El superficial es oblicuo, como ven, forma como si fuera una cruz. Y hay uno profundo que forma como si fuera un cinto, una banda en la parte posterior. ¿Ya? Entonces tenemos dos fascículos de los músculos interaritenoideos. Dos. Uno oblicuo y uno transverso. Dos fascículos. El oblicuo va también de la tuberosidad muscular y se va al vértice del aritenoides del otro lado. Igual del otro. Tuberosidad muscular hacia el vértice del otro lado. Y el transverso va desde la cara lateral, cara posterior, hacia el otro lado, hasta la cara lateral y posterior del otro cartílago aritenoides. Estos son los músculos interaritenoideos. ¿Y qué función va a cumplir los músculos interaritenoideos? ¿Cierra? Cierra también. Sí. Cierra junto con estos músculos, lo van a cerrar junto con el crico aritenoideo lateral. Van a cerrar las cuerdas vocales. Ahora, tenemos otro músculo que parece como si fuera a continuación de esto, pero no, son en forma diferente. Este músculo que se llama el ariteno epiglotico es un músculo que está saliendo de la tuberosidad vocal del aritenoides. Como hay una tuberosidad muscular acá hay una tuberosidad vocal, o llamado también ventromedial del aritenoides. Esto va hacia el ángulo interno del cartílago tiroides y forma digamos, la parte, digamos, de las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Ese se llama el músculo ariteno epiglótico. ¿Cuál es la función del músculo ariteno epiglótico? Tensa las cuerdas vocales. ¿Cuál es el otro músculo que va a tensar las cuerdas vocales? Cricotiroideo. ¿Ya? No les había mencionado quiénes van a inervar todos estos músculos. El laringio inferior o recurrente, ¿ya? Porque el crico tiroideo está inervado por el laringio superior, ¿ya? Perfecto. Sigamos. Miren este esquema, orientémonos primero en este dibujo, ¿ya? A ver, miren, esto de acá corresponde al cartílago tiroides, ¿ya? Su manzanita que está acá. Esto de acá corresponde al cartílago cricoides, el arco que está acá, el arco, y esta es su lámina del cartílago cricoides. Acá está el cuerno superior, el cuerno inferior se está metiendo por acá debajo. Entonces, ¿qué estructuras vamos a ver acá? ¿Qué músculos intrínsecos? Primero miren al cricotiroideo, que lo vemos acá, que sale del tiroides al cricoides, cricotiroideo. ¿Ya? Acá está el cricotiroideo. Luego, ¿qué vamos a ver? Miren, acá atrás, en la misma lámina, por detrás, en la lámina del cricoides, atrás encontramos a estos músculos. Esto es el crico aritenoideo posterior. Crico aritenoideo posterior. Acá está el borde superior de la lámina y acá ya empieza, digamos, el aritenoides, el cartílago aritenoides. Entre el cartílago aritenoides, vean, acá están los dos fascículos de los músculos interaritenoideos, tanto el oblicuo, que es más superficial, y este es el transverso, los músculos interaritenoideos, ¿ya? Luego vamos a tener ya en la cara ventrolateral del aritenoides, vamos a ver este gran músculo que tenemos acá, que viene, miren, del ángulo interno de las dos láminas del cartílago tiroides y van hacia la parte posterior, hacia el aritenoides. Este es el músculo tiroaritenoideo, músculo tiroaritenoideo. Y este músculo tiroaritenoideo tiene dos fascículos. Tiene un fascículo externo y un fascículo interno. El fascículo externo, igual, los dos van a salir de acá, ¿no?
pero el fascículo externo se articula con la tuberosidad muscular, se inserta en la tuberosidad muscular, y el fascículo interno en la tuberosidad vocal. Ambos fascículos son el tiroaritenoideo y ambos están en el espesor de la cuerda vocal verdadera. Esta es la cuerda vocal verdadera, esto de acá, cuerda vocal verdadera. ¿Cuál es la función de estos músculos? De este músculo de acá, los tiroaritenoideos. Tensan las cuerdas vocales, tensan las cuerdas vocales. ¿Cuál es la función del pico tiroideo? El pico tiroideo tensa las cuerdas vocales. El pico aritenoideo posterior abduce o abre, ¿ya? Abduce o abre. El interaritenoideo cierra. Y acá me olvidé de hablarles. El crico aritenoideo lateral, miren, viene de la tuberosidad muscular, ¿no? Y se va hasta el cricoide. Este es el crico aritenoideo lateral. Este también va a cerrar las cuerdas vocales. Estos son todos los músculos intrínsecos, toditos los músculos intrínsecos, no hay más, ¿ya? Entonces, acuérdense, de los músculos intrínsecos, el único músculo que es inervado por el laringio superior es el crico tiroideo. El resto, todos los demás, están inervados por el laringio inferior o recurrente. El crico aritenoideo posterior es el único que abduce, es el único. Esas son cositas que ustedes tienen que tenerlo muy claros, ¿ya? El crico aritenoideo posterior es el único que me va a abducir o abrir las cuerdas vocales, ¿ya? El espacio. Ya ustedes van a ver de que, por ejemplo, si estas las cuerdas vocales verdaderas, el espacio que hay entre una cuerda vocal verdadera y la otra, eso se llama la glotis. Ese espacio se llama glotis. ¿Ya? Ese es el espacio que se llama la glotis. Siguiente. En este esquema vamos a reconocer algunas estructuras, ¿ya? La relación que hay entre la laringe con la cavidad oral. Vean, esta es la lengua. Acá vamos a tener, por ejemplo, toda esta es la lengua hasta la parte posterior. Y miren, acá está el epiglotis. Esta parte azul que corresponde a la lengua corresponde a las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales, que siempre se encuentran posterior a la lengua. Nosotros en la lengua vamos a tener una estructura donde se van a ubicar algunos papilas gustativas que forman parte de lo que es la bilingual, que se llama. Por detrás de la bilingual, en esta zona azulada, corresponden a las amígdalas linguales. Pero no son las únicas amígdalas que encontramos en la cavidad oral o en la parte nasal. También tenemos estas estructuras amarillentas, redondeadas, ovoideas, que son las amígdalas palatinas. Pero no son las únicas tampoco. En la rinofaringe, como lo vamos a ver en un momento, ahí tenemos otras amígdalas, que son las amígdalas faringeas. Tanto las amígdalas faringeas, las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas, esos tres grupos se encargan, digamos, de defendernos. Tienen un gran componente linfático y se encargan, digamos, de defendernos contra ¿quién? Contra microorganismos, contra gérmenes, en toda la cavidad oral y nasal. Este conjunto de estas tres amígdalas, tanto lingual, palatinas y faringeas, constituyen como una barrera linfática denominado el anillo de Waldeyer. Así se le llama, anillo de Waldeyer. Ahora, miren, la epiglotis se va a comunicar a nivel de la lengua con unos repliegues o unas membranas. Tenemos tres membranitas que vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos una media y dos laterales. Esas membranitas o repliegues que tenemos ahí, como está comunicando la epiglotis con la lengua, se llaman los repliegues gloso, que viene de lengua, gloso epiglótico.
Entonces tenemos los repliegues glosoepiglótico medial y glosoepiglótico lateral. Y entre ambos repliegues glosoepiglóticos encontramos unos orificios o unas cavidades que se encuentran ahí. Esas cavidades también se denominan cavidades glosoepiglóticas o comúnmente llamadas valléculas. Así se le llama, las valléculas. ¿Por qué es importante las valléculas? Las valléculas es importante, por ejemplo, para un médico anestesiólogo, para un médico internista, en el cual quiere hacer un proceso de intubación. ¿Qué es la intubación? La intubación es colocar un tubo que vaya, digamos, o traspase la cavidad oral y comunique con la laringe o la tráquea, dependiendo, digamos, la profundidad. ¿Para qué? Para que se pueda facilitar la respiración. En casos, por ejemplo, de emergencia, hay que intubar al paciente para conectarlo, por ejemplo, a una máquina, para que podamos respirar. O si no, en lo que es la anestesia general, totalmente se desvincula al paciente, se queda totalmente dormido, tanto es así de que se produce una se deprime la función respiratoria a tal punto que los músculos respiratorios no pueden trabajar solitos y tienen que estar conectados a una máquina y el anestesiólogo o la máquina empieza a bombear solito el aire. Pero para eso necesitamos una comunicación de esa máquina con la vía respiratoria. Eso se hace con una intubación. Entonces, a través de un laringoscopio, el anestesiólogo o el emergencista, lo primero que hace con la maleta del laringoscopio, agarra y ubica esta zona, la parte posterior de la lengua, y jala un poquito hacia afuera. Y inmediatamente cuando jala la lengua hacia adelante, estos repliegues se van a tensar y se visualiza las valléculas. Cuando el anestesiólogo visualiza la vallécula, lo único que hace es visualiza la epiglotis y coloca el tubo por detrás de la epiglotis. Para eso es importante la visualización de las valléculas, ¿ya? Las valléculas, no se olviden, se encuentran acá. Son estas fositas que se encuentran entre los repliegues glosoepiglóticos, ¿ya? Siguiente. Siguiente. Endolaringe. Siguiente. Todo lo que habíamos mencionado corresponde a la exolaringe, o sea, el estudio de la laringe por la parte externa. Para el estudio de la endolaringe, toda la parte interna, nosotros tenemos que verlo por la parte posterior y vamos a tener que hacer un cortecito. Aquí, al cartílago cricoides, a nivel de la rímula, como le habíamos dicho, y cortar a la lámina del cartílago cricoides hasta la tráquea. Y vamos a visualizar todo esto. Todo esto lo vamos a visualizar. Entonces, el estudio de la endolaringe empieza ¿con quién? Conociendo e identificando al aritus laringe. Ya les mencioné qué cosa es el aritus laringe, o es el orificio laringeo superior, que se encuentra por el borde superior del epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos en los dos lados y la rímula o escotadura intercartilaginosa en la parte posterior. Ese es el aritus laringe. Ahí empieza. Hacemos el corte, abrimos, eso lo van a ver también en la práctica, y vamos a ver qué cosa. Miren, acá encontramos estas como unas fositas. Unas fositas, un repliegue acá arriba y dos repliegues acá abajo. Estos repliegues que ven acá son las cuerdas vocales. Los repliegues que están en la parte superior son las cuerdas vocales superiores o falsas, ¿ya? Cuerdas vocales superiores o falsas. Y las cuerdas vocales inferiores o verdaderas se encuentran acá, ¿ya? Ahora, entre las cuerdas vocales superiores e inferiores encontramos este espacio, estos espacios que se encuentran acá. Esos espacios que se encuentran ahí se denominan los ventrículos, ventrículos laringeos, acuérdense. Ese espacio se llama los ventrículos laringeos, entre las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas.
El espacio corresponde a los ventrículos laríngeos. Ahora sí, vamos a reconocer luego dos regiones. Todo lo que corresponde de las cuerdas vocales verdaderas hacia arriba, todo corresponde al espacio supraglótico, o llamado también toda esta zona el vestíbulo laríngeo. También se denomina vestíbulo laríngeo toda esta zona, ¿ya? Vestíbulo laríngeo o la región supraglótica, ¿ya? Y de las cuerdas vocales verdaderas hacia abajo, eso corresponde a la región subglótica. Pero si tenemos una región supraglótica y una región subglótica, ¿dónde está la glotis? La glotis, como ya les había mencionado en unas láminas anteriores, es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales verdaderas. Ese espacio se llama la glotis. Lo que está para arriba, supraglótico; lo que está para abajo, infraglótico, ¿ya? O subglótico. ¿Eso qué es? El aritus laríngeo, el orificio de la laringe a nivel superior, ¿no? Igual, borde superior del epiglotis, la membrana o repliegue ariteno epiglótico y la rímula en la parte posterior. Este es el aritus laríngeo. Del aritus laríngeo hasta las cuerdas vocales verdaderas, todo eso corresponde al vestíbulo laríngeo o también la región supraglótica. ¿Ya? Siguiente, por favor. Miren, esto es para ver las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales superiores, las cuerdas vocales inferiores. Acá tenemos superior e inferior, y esta zona corresponde a los ventrículos laríneos. Ventrículo laríngeo. Siguiente. Igual. Siguiente. Igual, vamos a ver acá. Cuerdas vocales superior, falsas, inferior, verdadera. Ventrículos en esta zona. Todo esto el vestíbulo laríngeo, ¿no? Siguiente. Igual. Ventrículos, cuerdas falsas, cuerdas verdaderas. Epiglotis. Las vehículos se citan acá en la parte anterior, ¿no? La tráquea. Siguiente. Miren, esta es una foto tomada de arriba hacia abajo, ¿ya? En el cual vamos a ver a la laringe. Este corresponde al epiglotis, acá corresponde a la rímula en esta zona, y vamos a encontrar dos repliegues acá. Este superior y este inferior. Esta es la cuerda vocales falsas o superiores, y esta es la cuerda vocal verdadera o inferior. Entre ambas cuerdas vocales encontramos este espacio. Este espacio corresponde a la glotis, ya lo hemos mencionado. Ahora, dependiendo en qué estado nosotros estemos, por ejemplo, si nosotros estamos respirando, inspirando o expirando, o sea, tomando aire o expulsando el aire, si nosotros estamos en un proceso de apnea, o sea, sin estar sin estar respirando, ¿ya? O estamos haciendo una deglución o una fonación, la forma de la glotis cambia. Va a cambiar la forma de la glotis. Por ejemplo, la glotis está cerrada cuando nosotros generalmente estamos emitiendo algún sonido. Generalmente está cerrada y se forma como una línea vertical. Si nosotros no respiramos, la glotis se forma como un triángulo, ¿ya? En un triángulo. Pero si nosotros estamos respirando, tanto el aire está entrando y está saliendo, se forma la glotis, tiene una forma, digamos, romboidal, ¿ya? Entonces, si estamos en reposo, sin respirar, sin nada, la glotis tiene una forma triangular. Si estamos respirando, romboidal, ¿ya? O si estamos deglutiendo, tiene una forma, o estamos hablando, tiene una forma vertical, ¿ya?
Siguiente. Esa es la forma de la glotis. Ese es el estudio que nosotros a veces podemos hacer para visualizar a las cuerdas vocales. ¿Ya? Siguiente. Acá es para que tengan más claro, por ejemplo, la localización de las valléculas y los repliegues glosoepiglóticos. Tenemos acá la lengua, el epiglotis que estamos jalándolo, traccionándolo, y vean los repliegues glosoepiglóticos medio y los dos laterales, y entre ambos las valléculas. Siguiente. Vascularización. Siguiente. La vascularización básicamente está dada por las ramas de las laringes. ¿Ya? Las laringes. Tenemos la laringe superior, la laringe inferior y tenemos la laringe posterior. Las dos primeras son ramas de la tiroidea superiores y la posterior es rama de la tiroidea inferior. ¿Ya? En cuanto a la inervación, la laringe está formada, como ustedes ya lo han visto, por el nervio laringio superior e inferior. Ya, ustedes ya saben a qué músculos van a inervar. Por ejemplo, miren, laringio superior, ¿a qué músculo va? Tiroideo, es el único. El resto está inervado por el laringio inferior. Miren, toditos. Acá hay un error. Este es el laringio inferior. Casi todos los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por este laringio inferior o recurrente. Miren, acá está clarísimo todo esto. Sigue. Ahora sí. Terminamos el estudio de la laringe. Entonces, vamos a ver entonces ahora lo que es tráquea, faringe y esófago. O tráquea, esófago y faringe. La tráquea es la continuación de la laringe. ¿Ya? Si la laringe va de C4 a C6, la tráquea va a partir de C6. ¿Hasta dónde va? Hasta T4. ¿Ya? Hasta T4. Esa es la tráquea. ¿Cuánto puede llegar a medir la tráquea? La laringe mide más o menos unos 5 o 6, más o menos. Y la tráquea, más o menos casi parece. ¿Ya? Ahora hay que ver si el cuello está, digamos, en hiperextensión, puede medir un poquito más. ¿Ya? Tiene anillos traqueales, es un tubo, ¿ya? Es un tubo fibromuscular. La composición de la tráquea mayormente es cartilaginosa. Los cartílagos tienen en forma de una herradura. ¿Ya? Tienen forma de herradura, siendo la parte posterior muscular. ¿Ya? Muscular. La tráquea generalmente se relaciona, está por delante de ¿quién? Del esófago. Se relaciona por delante del esófago y por detrás de ¿qué? De todos los músculos infrayoideos que hemos visto, toditos, de todo el cuello parietal, de todas las estructuras que vemos, la glanda, todo eso está por detrás. En continuación de la laringe, como ya les había mencionado. Ahora, en relación de la tráquea con el esófago, generalmente ellos van descendiendo juntos, pero a medida que van descendiendo, el esófago, la tráquea se hace un poquito derecho. Y en cambio el esófago se hace una curvatura hacia el lado izquierdo. Van juntos y a medida que descienden se van separando, formando un ángulo en algún momento que se llama el ángulo esófago-traqueal. Claro que eso no es tan marcado, pero será. La tráquea entonces tiende a irse a la derecha y en cambio el esófago tiende a irse hacia la izquierda. Siempre el esófago está posterior a la tráquea.
hay una, digamos, una serie de ligamentos o estructuras que están, digamos, uniéndolo o fijando la tráquea con el esófago, que los hace bastante unidos, por si acaso. Ustedes cuando sequen o de repente ya lo han visto, traten de separar el esófago con la tráquea y van a encontrar un poco de dificultad para despegar eso. Es por la fuerte unión que hay entre el esófago con la tráquea, ¿ya? La tráquea es importante para el paso del aire hacia los pulmones, hacia los bronquios. Más o menos, la tráquea se está dividiendo en dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ya lo vamos a ver eso en el aparato respiratorio. En una estructura, en un engrosamiento, digamos, que se denomina la carina. La carina. La tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo en un engrosamiento, en una zona de división anatómica de engrosamiento de la mucosa denominada la carina. Carina con C. Ahora, la tráquea tiene básicamente una inervación y una irrigación y una inervación básicamente por las ramas de las arterias y los nervios de las arterias tiroideas inferiores, ¿ya? Tiroideas inferiores, la arteria tiroidea inferior es lo que va a irrigar a la tráquea. Los nervios recurrentes también van a dar la inervación a lo que es la tráquea, ¿ya? Siguiente. Miren, esta es la continuación de la laringe con la tráquea, ¿no? En la parte posterior. Acá lo tenemos. Siguiente. Estas son las ramas, miren, este es el nervio recurrente laringio, que va a dar ramas para la inervación de todo lo que es la tráquea, ¿ya? Ese es el nervio importante para la inervación de la tráquea. La tiroidea inferior es la arteria tiroidea inferior, da también la irrigación a todo lo que es la tráquea. ¿Qué vemos acá? Miren la relación. Esta es la tráquea, por detrás está el esófago que se encuentra acá. Siempre la tráquea es un poquito más redondeada, en cambio el esófago siempre está colapsado, está cerrado, en un ángulo, como si estuviera aplanado, ¿no? Es un aplanamiento antero-posterior, siempre el esófago se muestra así, ¿ya? Acá, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Ya? Es la tiroides, son los lóbulos laterales de la tiroides, ¿ya? Lóbulos laterales. Y esta zona de acá corresponde, la continuación del esófago en la parte posterior corresponde a la faringe, Estos músculos que ven acá corresponden a los músculos constrictores. Hay tres músculos, como ya lo vamos a ver, son los músculos constrictores superior, medio e inferior, ¿ya? ¿Y ahora? Ya. Siguiente. Eso es en cuanto a lo que es la faringe. La faringe es una estructura también tubular que vamos a comunicar, digamos, las diferentes cavidades, tanto la cavidad nasal, que se encuentra acá, la cavidad oral, ¿no? Y también la parte de la laringe, dividiéndolo esto en tres espacios, ¿ya? En tres zonas. La rinofaringe, la orofaringe y la faringolaringe. ¿Cuáles son esos parámetros para dividirlo esto? Primero, acá vemos la cavidad nasal y acá vemos al paladar. Este es el paladar. Hacemos una línea a este nivel y otra a nivel del dioides. Y esto me va a dividir tres regiones: la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Son tres regiones.
La faringe es una región generalmente a nivel tubular, es una zona tubular que llega hasta el sexta vértebra cervical, más o menos, sexta vértebra cervical, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a la faringe, Tiene la función, ¿qué funciones va a tener la faringe? Uno, el pasaje del aire, ¿de dónde? De la nariz, por la cavidad nasal. Ustedes ven, esta es la nariz, los orificios nasales entran a la cavidad nasal. Nosotros cuando veamos ya en cabeza y veamos cavidad nasal, vamos a encontrar las diferentes funciones que va a producir, qué va a pasar con el aire en la cavidad nasal. Se tiene que ordenar, se tiene que humedecer, se tiene que calentar el aire para que pueda pasar adecuadamente. Entonces, esto pasa por acá y luego recién va a ir a la parte de la faringe correlacionada con la cavidad nasal. Esto es la rinofaringe. Esta comunicación entre la cavidad nasal con la rinofaringe se da a cargo de un orificio, un par de orificios. Esos orificios se denominan las coanas. Entonces, la primera función es una función respiratoria. La segunda función que cumple la faringe es una función digestiva, porque se está comunicando también con la cavidad oral. La cavidad oral, a través de este orificio que está delimitado por los pilares anteriores y posteriores, la úvula o campanilla, ¿no? Y los velos palatinos corresponden, digamos, a una cavidad, así como en la parte superior tenemos las coanas, abajo tenemos la cavidad oral, o llamada también el istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces, que es la comunicación de la orofaringe con la cavidad oral. Por ahí están entrando los alimentos. Entonces la faringe también tiene una función digestiva. Permite el paso de los alimentos. ¿Y a dónde va a ir el alimento? Hacia el esófago, que se encuentra en esta parte. Y también tenemos acá a la laringe, también la parte de la laringe. La faringe sirve como una zona de resonancia, igual que los senos, que luego eso lo vamos a ver después. Pero para que nosotros podamos hablar de una forma adecuada, tenemos que tener también algunas cavidades que son unas cavidades de resonancia. Ustedes han escuchado hablar de los senos paranasales, por si acaso. De los senos paranasales que se encuentran en el espesor del cráneo. Esos senos paranasales, como son, este es uno de acá, este es otro, el frontal, este es el fenoidal, hay en el maxilar que acá no lo vemos. Esos son centros de resonancia, pero la laringe también, por ser una cavidad, corresponde también a un centro de resonancia. ¿Importante para qué? Para poder nosotros tener un habla clara y adecuada. Entonces, cumple la función respiratoria, cumple la función digestiva y una función de fonación. ¿Ya? Esas son las funciones, digamos, de la faringe. Miren, esta es la porción que se comunica con la cavidad nasal. Se supone que este orificio que encuentran acá se llaman las coanas. Estos son los cornetes con los meatos. Acá tenemos, miren este engrosamiento que ven acá, no sé si lo ven, acá viene delgadito y luego hay como si fuera un festoneado de esta zona. Eso corresponden a las otras amígdalas que nos faltaban. Habíamos visto las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas, y estas son las amígdalas faringias. Las amígdalas faringias en los niños usualmente pueden crecer de tal magnitud que pueden taparme todo esto. ¿Y qué va a pasar? El aire no va a pasar. Esos niños van a empezar a respirar por la boca. Las amígdalas faringias son conocidas también en el mundo del espectáculo como adenoides. Esos son los famosos adenoides. Si ustedes en algún momento han tenido un primito, o ustedes mismos han sufrido en algún momento, eso se llama adenoides. De repente, no, me operaron el adenoides. ¿Qué cosa es el adenoide?
Entonces, el adenoides es eso, las amígdalas faringes que crecen, al igual que las amígdalas palatinas. Entonces, eso generalmente cuando ya es muy grande y obstruye la rinofaringe, se opera, se saca, se bota. ¿Ya? Perfecto. Esto de acá es la tuba o la trompa de Eustaquio. Esto comunica con el oído medio, eso lo vamos a ver en cabeza. Siguiente. Miren, acá las amígdalas faringes un poquito más grandecitas, se ve mucho más claro la tuba, pero esto nos indica para ver la porción de la orofaringe. Esta es la porción de la orofaringe, que se está relacionando, miren, esto corresponde a la amígdala palatina. La amígdala palatina tiene dos repliegues, uno anterior y uno posterior. Este repliegue anterior es un repliegue que se denomina, el repliegue anterior se llama, como va la lengua, se llama gloso estafilino o palato gloso, así se le llama. Palato porque viene el paladar, gloso porque va hacia la lengua. Palato gloso, o también llamado gloso estafilino, porque el paladar se denomina también estafilino. Gloso estafilino o palato gloso. Y el pilar posterior, que corresponde, miren, este va desde el paladar hacia la faringe, se llamaría palato faringe o faringo estafilino. En estos dos pilares, anterior y posterior, están unos músculos del mismo nombre, palato estafilino y faringo estafilino, ¿ya? Están en el espesor. Pero nosotros en la faringe vamos a tener solamente dos músculos extrínsecos, así como hablamos en la laringe que hay músculos intrínsecos y extrínsecos. Los dos músculos extrínsecos que hay en la faringe son, uno, el que está formando el pilar posterior, que se denomina el faringo estafilino, ese es uno, y el otro es uno que viene del apófisis estiloides, el estilo faringe. Esos dos musculitos son encargados de ¿qué? De elevar la faringe, cuando uno degluta. Uno pasa, el alimento está deglutiendo y eleva. Acuérdense, cada vez que pasen un alimento y sientan como algo que se les eleva, eso es gracias a estos dos músculos extrínsecos. Uno es el faringo estafilino y el otro es el estilo faringe, ¿ya? El estilo faringe. Esos son los dos únicos músculos extrínsecos. Y los músculos intrínsecos de la faringe, ¿cuáles son? Los constrictores, superior, medio e inferior. Nada más. Ahí se acabó. Bueno, esto es casi lo que continúa, ¿no? Acá tenemos, bueno, la rinofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Siguiente. Perfecto. Miren, esto es para mostrar, ya habíamos mencionado los músculos extrínsecos, pero acá vamos a tener a los músculos intrínsecos, que son tres, que están en la parte posterior. Miren, esto ya es continuación del esófago, pero de acá hasta acá, esta es la laringe, y toda esta parte posterior, hasta la parte de la base del cráneo. La laringe empieza a nivel de la base del cráneo y va hasta C6 más o menos, hasta C6, donde es el inicio del esófago, hasta ahí va. Todo esto corresponde a la faringe, Esto de acá, todo esto de acá es la faringe. Y miren, está tapizado en la parte posterior y lateral por estos músculos, que son los músculos constrictores. Tiene la particularidad que estos músculos son tres, superior, medio e inferior, pero vean, estos, ustedes han visto cuando se ponen las tejas, se pone uno cubre al otro y el otro cubre al otro. Esa particularidad de cubierta que tiene que cuando uno pone una teja es igual lo hacen los músculos constrictores. Por ejemplo, el inferior cubre al medio y el medio me va a cubrir al inferior. Estos tres musculitos se llaman los músculos constrictores de la faringe.
y tienen diferentes inserciones. El inferior, por ejemplo, va de las astas mayores y menores, el constrictor medio va del asta mayor básicamente, ¿no?, hacia un drape medio en esta zona, y acá de las apófisis pterigoides, por ejemplo, van también hacia un drape faríngeo. Entonces todo esto de acá corresponde a los músculos constrictores superiores, medio e inferior. Son músculos de tipo intrínseco de la faringe. Siguiente. Los nervios que la inervación, bueno, la irrigación está a cargo básicamente también por las ramas de la tiroidea inferior, pero los nervios van a ser ramas generalmente del 9, 10 y 11 paracraneales, y también de los ganglios linfáticos, ¿no?, superior y el ganglio inferior. Entonces tenemos digamos esos tres. Ahora, generalmente el constrictor superior está inervado por los tres nervios, el 9, el 10 y el 11. El constrictor superior y medio por 9, 10 y 11, ¿ya? Y el inferior generalmente está inervado por el 11, ¿ya? Por el 11. Esas son las salvedades que tenemos que ver en cuanto a la inervación. Siguiente. Hay algo que me faltaba decir, el esófago, que creo que lo pasaba, no fue. El esófago es una comunicación que continúa a la faringe. Es un tubo muscular, está formado por músculo. El esófago mide más o menos, puede llegar a medir unos 25 centímetros, pero esos 25 centímetros es desde el inicio o el término mejor de la faringe hasta que llega a la unión con el estómago. Más o menos eso puede llegar a medir 25 centímetros. Eso es el esófago. Pero nosotros a veces indirectamente podemos hacer una medición del esófago hasta su desembocadura en el estómago a través de una sonda nasogástrica, en el cual tomamos de parámetro ¿qué cosa? Los incisivos, los dientes incisivos. Entonces vamos de acá hasta digamos el lóbulo, y de acá medimos hasta más o menos esta zona. Todo ese largo que nos puede dar la medición de esa sonda nasogástrica, más o menos calculamos cuánto vamos a introducir de esta sonda. Entonces, hay dos tipos de mediciones, pero nosotros vamos a considerar esa medición que hay desde el término de la faringe hasta cuando su desembocadura en el estómago, tiene 25 centímetros. El esófago básicamente no cumple en el tubo digestivo, por ejemplo, en general hay funciones digestivas en el cual van a secretar, digamos, el ácido clorhídrico, va a secretar, por ejemplo, va a secretar, digamos, enzimas, va a secretar una serie de cosas, va a haber movimientos, pero en el esófago no se secreta nada, lo único que se secreta es moco, el moco. ¿Para qué? Para que permite que el paso del alimento llegue hacia, pero no se va a secretar ninguna enzima, nada, ningún juguito, nada, solamente es un tubo que permite el paso del alimento hasta el estómago, nada más. Lo único que le da es un poquito de mucosidad para que el alimento no se quede en la mitad, nada más. Es un tubo muscular, formado por músculo estriado en la parte, en el tercio superior y parte del medio, y es músculo liso en los restantes. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros, después de que deglutimos, nos olvidamos del alimento completamente, y eso ya es a base de una función autónoma, ¿ya? O sea, la función digestiva, el alimento, nosotros nos olvidamos cuando ya deglutimos. Pasa la primera porción del esófago y se acabó, ya nos olvidamos del alimento, ¿ya? El esófago va a tener tres porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La más grande es la porción torácica, que mide más o menos unos 16 a 18 centímetros. La porción cervical más o menos
unos 5 centímetros, más 5 o 6 centímetros. Y la abdominal más o menos unos 2 o 3 centímetros. ¿Ya? En cuanto a su relación, C6 y C7 más o menos para la porción cervical, de T1 a T10 más o menos la porción torácica, y hasta T2, T1, T2 más o menos la porción abdominal. Cuando el esófago atraviesa el diafragma, estamos más o menos a nivel de T10, por si acaso, de T10. Tiene también estrecheces. El esófago tiene 3 estrecheces, una a nivel cervical o llamada cricoidea, porque está a nivel del cartílago cricoides, más o menos. Esa es una primera estrechez. La segunda estrechez que tiene es una estrechez bronquioaórtica, así se le llama, bronquioaórtica, que es una estrechez, o sea, el esófago no es completamente recto, tiene una estrechez cricoidea, tiene una estrechez bronquioaórtica y una estrechez diafragmática. A nivel del diafragma también encontramos una estrechez. Entonces, esas son 3 estrecheces que van a tener. Entonces, esas son algunas características del esófago. El esófago lo vamos a volver a tocar, digamos, en el tubo digestivo. ¿Ya? Y yo creo que con eso ya terminamos esto.